Ahora supongo que sí. Vale, cualquier cosa me dices. Bueno, pues nada, decía que gracias por la invitación y que el trabajo que voy a presentar está basado principalmente en dos trabajos, uno ya publicado y otro en proceso, y están relacionados con lo que es estimación de conjuntos y, bueno, ideas de convexidad o no convexidad. Bueno, los conjuntos convexos, funciones convexas, aunque yo me voy a centrar en conjuntos, pues como ya sabéis, juegan un papel muy importante en muchas áreas, tanto en matemáticas en general como en estadística en particular. Y la convexidad, pues intrínsecamente relaciona nociones de geometría, de topología, álgebra, de distintas maneras. Es central, por ejemplo, lo que es la convexidad, es central en la programación matemática, en particular en lo que es programación convexa, ¿no? Donde se pide que tanto las funciones, la función objetivo como las restricciones, el conjunto de restricciones sean convexos, y los problemas de optimización convexa tienen muchísimas aplicaciones en diferentes áreas. Y en particular son inherentes a muchos procedimientos en estadística y, bueno, ahora que está también un aprendizaje estadístico, porque muchas veces el objetivo es, o los métodos que utilizamos requieren minimizar una función de pérdida, y en muchos casos ese problema de optimización, ese problema de minimización, perdón, entra dentro de lo que es un problema de optimización convexa, y por eso la convexidad, simplemente por eso, ya es importante, digamos, en el mundo de la estadística. Pero más allá de eso, la convexidad también tiene relevancia en la estadística por sí misma en otras áreas, como es la estimación de conjuntos, que es en lo que me voy a centrar yo en la charla. Bueno, la estimación de conjuntos tiene como objetivo, así de forma muy general, estimar un conjunto, que podría ser, por ejemplo, el soporte de una distribución, cuando dispongo de una muestra de puntos tomada en ese conjunto. Más allá de la simple estimación del conjunto en sí, por ejemplo, vamos a pensar en el soporte de la distribución, además del soporte de la distribución en sí mismo, me puede interesar estimar algún funcional relacionado con ese soporte, pues como puede ser, por ejemplo, su medida, volumen en particular, o el perímetro cuando estoy en R2, o área superficial en general. Claro, en este contexto es habitual que se impongan restricciones de forma sobre el conjunto que queremos estimar y después, en consecuencia, las características que me interesan. Y puede que la convexidad sea una de las restricciones pues, más importantes y que ha dado lugar a un montón de literatura en el tema, ¿no? Cómo estimar conjuntos desconocidos que asumo que son convexos, o cómo estimar características de conjuntos desconocidos asumiendo que el conjunto es convexo. Cuando quiero estimar una característica, ya no tanto voy a hablar ahora en este primer trabajo del conjunto en sí, sino una característica de ese conjunto, es habitual trabajar con estimadores, o es natural trabajar con estimadores plugin. En general, cuando quiero estimar una funcional de una densidad F, lo que voy a llamar UDF, y dispongo de una muestra aleatoria de puntos, pues un procedimiento plugin lo que hace es, bueno, pues consigue un buen estimador de la densidad que le vamos a llamar F sombrero, y entonces el funcional que yo quiero conocer, UDF, lo estimo mediante UDF sombrero. Bueno, pues de forma particular en nuestro caso, cuando estoy hablando de estimación de conjuntos, si yo tengo un conjunto S que es desconocido y me interesa una característica de ese conjunto, si dispongo de una muestra de puntos en el conjunto y soy capaz de construir un buen estimador del conjunto que voy a llamar SN, pues lo que hace el método plugin es, pues si yo quiero calcular, por ejemplo, o estimar el volumen del conjunto desconocido, pues lo voy a hacer a través del volumen de ese estimador que reconstruye de mi conjunto. Sería lo que trasladar, digamos, lo que es un estimador plugin a esta terminología de estimación de conjunto. En particular, me voy a centrar en el volumen, ¿vale? Ese funcional que me interesa, en este caso, va a ser el volumen del conjunto. Y por lo tanto, una vez que tuviese un buen estimador, ese sombrero de S, pues lo que haría sería estimar el volumen del conjunto mediante el volumen del estimador. Bueno, ¿cómo entra aquí la convexidad? Pues decía, como una restricción de forma natural, ¿no? Vamos a suponer, en primer lugar, que ese conjunto desconocido es convexo y que dispongo de una muestra de puntos tomadas uniformes en ese soporte desconocido. En este caso tengo un círculo, voy a suponer que eso no lo conozco, dispongo de esa muestra de puntos que tenéis ahí. Bueno, ¿cómo puedo hacer para estimar primero el conjunto y después el volumen de ese conjunto? El estimador natural del conjunto, en el caso de soporte que es convexo, es el cierre convexo de la muestra, ¿vale? Ese es mi S sombrero, que denoto así, CO de ese cierre convexo de la muestra. Bueno, este estimador fue analizado en la literatura desde hace tiempo ya, en trabajos desde los años 60, en los que se preocupan tanto de la estimación de las características del cierre convexo como estimador
del conjunto, como también de la estimación del volumen del conjunto a través del volumen del cierre convexo. Entonces hay trabajos que van desde simplemente estar en el plano, después ampliar la dimensión, después considerar otros tipos de distribución que no sea uniforme, etc. En cualquier caso, lo que se obtiene es que uno de los problemas que presenta este estimador plugin, es decir, uno de los problemas que tiene estimar el volumen de un conjunto supuesto convexo a partir del volumen del cierre convexo de la muestra, es que ese estimador no es óptimo para la estimación del volumen, ¿vale? Y de hecho en un trabajo relativamente reciente se muestra que la estimación minimax bajo la hipótesis de convexidad es de este orden que aparece ahí en la parte inferior, y eso no lo alcanza el cierre convexo de la muestra, ¿vale? Bueno, entonces, la tasa más rápida a la que puedes obtener la estimación del volumen. En la clase de conjuntos, sí. Supuesto de restricción convexa, bueno, y no sé los detalles exactos de ese without smoothness assumption, pero bajo la hipótesis de convexidad, digamos que estimar el volumen del conjunto mediante el volumen del cierre convexo no tiene tasas, están las tasas calculadas, pero esas tasas se sabe que no son óptimas y que habría que corregir la estimación del volumen de alguna manera para obtener una estimación óptima de la misma. Estas son las óptimas, sí, sí, la de abajo. Bueno, entonces, vamos a pasar a decir, bueno, pues vamos a dejar por un momento la convexidad y vamos a considerar otras posibles restricciones de forma. Restricciones de forma que sean más flexibles que la convexidad, ¿vale? ¿Qué pasa si, porque, bueno, la convexidad es una hipótesis demasiado restrictiva en la práctica? Entonces, dentro de lo que son salirme de la convexidad, existen diferentes restricciones de forma que de alguna manera están relacionadas unas con otras. En primer lugar, voy a hablar de lo que es la condición de rodamiento, de R-rolling. Entonces, podemos suponer que tanto el conjunto que me interesa como su complementario satisfacen esta condición de rodamiento. ¿Cuándo un conjunto satisface la condición de rodamiento con parámetro R? Bueno, cuando cualquier punto de la frontera, para cualquier punto de la frontera yo puedo encontrar una bola de radio R que no interseque con cuyo interior no interseque con el conjunto y el punto pertenezca a la frontera de esa bola. Eso es para que un conjunto cumpla la condición de rodamiento. Entonces, aquí a la izquierda lo que tenemos es un conjunto que cumple tanto él como su complementario la condición de rodamiento para un R del tamaño del radio de estas bolas que aparecen aquí en rojo y en azul. ¿Por qué? Porque, primero, si pienso en el conjunto S que está en gris, cualquier punto de la frontera, yo puedo encontrar una bola como esta roja que no interseca con el conjunto y que el punto que me interesa, cualquier punto de la frontera, está en la frontera de esa bola. Y lo mismo si pienso en el complementario, porque entonces me pongo en la frontera del complementario y tengo una bola como lo azul que no interseca con el conjunto y que además choca con la bolita en ese punto. Un conjunto como el de la derecha no cumple la condición de re-rolling ni el conjunto ni su complementario. Pues porque en este caso no puedo llegar aquí con ninguna bola por fuera del conjunto, eso es para S, y en este caso no puedo llegar a este pico con ninguna bola en el conjunto, eso es para el complementario. ¿Vale? Entonces vamos a pensar en una restricción de forma de este estilo, que el conjunto y el complementario satisfagan esta condición de rodamiento. Eso es más flexible que la convexidad, evidentemente, pero bueno, no le puedo pedir al conjunto que tenga entrantes o salientes como conflictos, esencialmente. ¿Vale? Pero puede tener entrantes, puede tener agujeros. Bueno, esta condición es equivalente a que la frontera tenga Ritz positivo R. El Ritz es el supremo de los test, al que todo punto en bola de ST existe un único punto en S. Bueno, esencialmente lo que me dice es que tomo un punto y a distancia menos de R y ese punto solo tiene una única proyección sobre la frontera. Por ejemplo, en el caso anterior, este conjunto tiene Ritz positivo porque a cierto margen por aquí ya todos los puntos solo proyectan sobre la frontera a cierta distancia. Este conjunto no tiene Ritz positivo porque a este punto de aquí no me puedo acercar de ninguna manera de forma que tenga menos, que siempre tiene dos proyecciones, digamos, sobre la frontera. ¿Vale? Y lo mismo para este. Por aquí no tiene proyección única
estos de aquí sí que a distancia menos que el radio de la bola, cualquier punto solo proyecta sobre un punto de la bola. ¿Vale? Esa es la condición de Ricci, así un poco de forma general. Bueno, y todo esto también es equivalente a otra condición que es la que nos interesa a nosotros y es pedirle que tanto el conjunto como el complementario sea lo que se dice R convexo. La definición o la noción de reconvexidad es una generalización de la noción de convexidad y es más fácil de interpretar si pensamos que al final cuando defino convexos entran en juego hiperplanos, es decir, un conjunto es convexo cuando todo punto de fuera lo puedo separar por un hiperplano que no interseca con el conjunto. Un conjunto es R convexo, ahora en vez de hiperplanos voy a pensar en bolas. Cuando todo punto de fuera del conjunto lo puedo separar con una bola de radio R que no choca con el conjunto. ¿Vale? Esa es la definición de reconvexidad y le vamos a pedir que tanto el conjunto como su complementario cumplan esa condición y eso es equivalente a lo que decía antes del rodamiento por dentro y por fuera. Bueno, ¿y qué pasa entonces si fijo esta restricción de forma que es más flexible que la de convexidad? Bueno, pues si a mí me dan una muestra de puntos de un conjunto desconocido y supongo que ese conjunto es alfa convexo, pues entonces la forma natural de estimar ese conjunto es mediante lo que se llama cierre alfa convexo de la muestra. El cierre convexo es el menor convexo que contiene al conjunto, el cierre alfa convexo es el menor alfa convexo que contiene al conjunto. ¿Vale? Y aquí aparece representado, estos son los puntos en un donut, ese es el conjunto desconocido, y esto que aparece aquí sombreado sería el cierre alfa convexo de la muestra para un alfa elegido adecuado, ¿no? Es la bola esa que, si os podéis imaginar, como una bola de radio alfa que va por ahí chocando hasta que choca con los puntos, por todos, entonces por aquí ya no se puede meter y va chocando por aquí. Claro, el valor de ese alfa es importante porque dependiendo del valor que elijamos tendremos un estimador u otro. En particular, si alfa es muy pequeño, esa bolita es muy pequeña, entonces va entre los puntos y puede formar huecos y dejar agujeros. Si alfa es demasiado grande para el valor para el cual S realmente es alfa convexo, entonces esa bola es demasiado grande y no es capaz de identificar entrantes, agujeros, etc. ¿Vale? Pero digamos que este es el estimador natural bajo esta hipótesis. Y nosotros ya en un trabajo anterior, que ya venía de la tesis, llegamos a probar que tenemos este resultado para, esto es la diferencia en medida, la medida del cierre menos el conjunto, y esto nos permite sacar como conclusión, como este corolario, que cuando yo tengo un conjunto que supongo que es alfa convexo y una muestra de puntos en él, estimo el soporte mediante el cierre alfa convexo de la muestra y estimo el volumen del soporte mediante el volumen del cierre alfa convexo, entonces la tasa con la que hago esa estimación es de este orden. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pasa en este caso? Pues ocurre lo mismo que pasaba con el caso convexo. Decíamos, cuando el conjunto es convexo, si yo estimo su volumen mediante el volumen del cierre convexo, tengo un estimador que no es óptimo, tiene una tasa tiene una tasa de convergencia, pero no es óptima, y en este caso, si supongo que es alfa convexo y estimo el conjunto mediante el cierre y el volumen del conjunto mediante el volumen del cierre, entonces pues tengo esta tasa y resulta que esta tasa tampoco es óptima en este caso. ¿Vale? Entonces lo que hacemos en el trabajo que aparece aquí citado, que decía que es el primero que iba a mencionar, es proponer una corrección a esa estimación del volumen basado en un procedimiento relativamente sencillo que es de división de la muestra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues el estimador que proponemos es de la siguiente manera. Yo tengo mi muestra en el conjunto original desconocido, la voy a dividir en dos partes. Con una parte hago una estimación del conjunto mediante el cierre alfa convexo de esa muestra. Ese cierre alfa convexo de la muestra, no lo he mencionado antes, pero por su propia construcción siempre está contenido en el conjunto y por lo tanto el volumen infraestima el volumen real. Entonces lo que vamos a hacer es intentar corregir esa infraestimación que hacemos. Y lo que hacemos es, de la segunda muestra que he reservado, voy a contar qué proporción de puntos caen fuera del cierre alfa convexo y eso me va a permitir inflar el volumen, corregir ese déficit de volumen teniendo una estimación de cuánto me falta por estimar con esa segunda muestra.
para que lo veamos aquí con un ejemplo. Imaginaos que el conjunto original es la elipse esta que está en verde, tengo una muestra de puntos que son todos los puntos que aparecen ahí. Lo que hago es dividirla en azules y rojos. Con los azules construyo el cierre alfa convexo de la muestra, que es este conjunto que veis aquí, que ya decía está dentro del conjunto y por lo tanto su volumen infraestima el volumen real de la elipse. Entonces lo que hago es, los puntos en rojo que no he utilizado para hacer el estimador, voy a contar en qué proporción caen fuera del estimador. Y esos son los puntos que aparecen marcados más en oscuro. Y lo que hago es corregir este volumen del estimador en azul mediante esa proporción de puntos. Lo inflo un poco y ese cuánto me lo da esa proporción de puntos. Bueno, lo que probamos en el trabajo es que este estimador, así esta corrección del volumen, alcanza una tasa de este orden, ya es distinta a la que teníamos anteriormente, y además también tenemos un resultado que me dice que esta es la tasa mínima, la que estamos corrigiendo ese estimador de forma óptima. La tasa es la misma que se obtiene para el tasa. Si es lo que aparece ahí, justo es la misma que obtienen como óptima en el caso convexo. Pero también cuando trabajas convexo con cierre convexo, las tasas que se obtienen al final son las mismas que se obtienen en alfa convexos con cierres alfa convexos. Siempre se trasladan esos órdenes. Bueno, y esta es la primera parte, decía, ese trabajo. El R infinito, cuando R tiende a infinito, el alfa convexo tiende al convexo, porque la alfa convexidad tiende a la convexidad cuando R tiende a infinito. Pero no es el mismo estimador, el mío siempre tiene las bolas, digamos, pero tiende al cierre convexo. El cierre alfa convexo tiende al cierre convexo cuando alfa tiende a infinito. Bueno, el segundo trabajo que está relacionado con estas ideas de convexidad o no convexidad, y es en el que estamos trabajando ahora, o sea que esto es algo todavía en elaboración, viene un poco de esta idea, de estas cosas que he mencionado antes. No está claro que la convexidad puede ser muy restrictiva en determinadas situaciones, suponer que un conjunto convexo puede ser demasiado, pero bueno, conocer hasta qué punto algo se aleja de la convexidad puede ser interesante pues para saber precisamente cómo adaptar parámetros si es necesario o los algoritmos o los métodos de estimación. A lo mejor si mi conjunto no es convexo pero es casi convexo, puedo trabajar con un cierre convexo de la muestra y no meterme en estimadores más complicados. Entonces estaría bien identificar pues eso, o medir de alguna manera cómo de cerca o no está algo de ser convexo, está un conjunto de ser convexo. Entonces, haciendo una búsqueda en la literatura, hemos encontrado que sí que existen diversas medidas o índices de no convexidad, tanto para conjuntos como para funciones. ¿Vale? De nuevo, nos vamos a centrar en el caso de conjuntos. ¿De dónde surgen estas medidas de no convexidad, estos índices de no convexidad? Bueno, pues muchos de ellos surgen de forma natural de lo que son la definición de convexo o caracterizaciones de los convexos. Entonces, ¿cuándo un conjunto es convexo? La definición básica, digamos. Pues un conjunto es convexo cuando dados cualquiera dos puntos del conjunto, el segmento que los une está totalmente contenido en el conjunto. Otra forma es utilizando la caracterización con el cierre convexo. Un conjunto es convexo si solo sí es igual a su cierre convexo y por lo tanto medir de alguna manera cuánto se diferencian el cierre del conjunto, pues puede dar una idea de cuánto dista el conjunto de ser convexo. Después hay un teorema de Carateo-Dori que establece que cualquier punto del cierre convexo se puede escribir como una combinación convexa de no más de más 1 puntos de la dimensión del espacio. O sea que, en particular en el plano, cualquier punto del cierre se puede escribir como combinación lineal de 3 puntos y todo punto del cierre está contenido en un triángulo de puntos del conjunto. ¿Vale? Entonces, estas ideas dan lugar a distintas definiciones de medidas de convexidad o medidas de no convexidad. Entonces, vamos con algunas de ellas. La primera está basada en esta idea de decir un conjunto es convexo si, solamente si, coincide con su cierre convexo. Entonces, vamos a medir de alguna manera cómo se diferencia el conjunto del cierre. Una forma de hacerlo a través de una distancia entre el conjunto y el cierre, y una posible distancia es la distancia de Hausdorff, que es una distancia habitual entre conjuntos. ¿Vale? Entonces, puesto que el conjunto siempre está contenido en su cierre,
La distancia de Hausdorff en este caso, que es un máximo entre dos supremos, se simplifica a simplemente ese supremo que aparece ahí. La distancia de Hausdorff entre un conjunto y su cierre es el supremo de las distancias de los puntos del cierre al conjunto. O si lo queremos visualizar, es cuánto tengo que inflar el conjunto para que se trague al cierre. Esa es la distancia de Hausdorff. Bueno, pues nosotros vamos a considerar una versión relativa de esto, que es la distancia dividido por el diámetro del cierre del conjunto. ¿Vale? En este caso, esto es cero si solo si el conjunto es convexo. Otra medida relacionada con esta idea de distancia entre conjunto y cierre del conjunto es, en vez de considerar la distancia de Hausdorff, voy a considerar otra distancia habitual entre conjuntos, que es la distancia en medida. Otra vez, como el conjunto siempre está contenido en su cierre, pues entonces esta distancia en medida es la medida del cierre menos la medida del conjunto, ¿no? Esto de aquí. Bueno, entonces lo que hago es, esencialmente, si estoy en el plano, pues tengo mi conjunto, tengo su cierre, ¿cuál es el área, la diferencia de áreas entre el cierre y el conjunto? Y eso es relativo a la medida del cierre. Eso es lo que pone. De nuevo, esto también es cero en el caso de que los conjuntos sean convexos. Y la tercera que voy a mencionar por el momento me dice, está basada en otra idea, que había en la definición, digamos, la primera definición de conjunto convexo, ¿no? Que es un conjunto es convexo cuando, dados cualesquiera dos puntos del conjunto, el segmento que los une está totalmente contenido en el conjunto. Además, esto es equivalente a predir no que todo el segmento esté, sino que cualquier punto del segmento esté, y en particular el punto medio. Vale, entonces un conjunto es convexo si solamente si, dados cualesquiera dos puntos, el punto medio está en el conjunto. Cualesquiera dos puntos del conjunto, el punto medio está en el conjunto. Entonces podemos considerar dos variables x1 y x2 uniformes en S, calcular la probabilidad de que el punto medio esté en el conjunto. Y para que eso valga cero cuando el conjunto es convexo, hacemos 1 menos esa probabilidad. Lo único que esta, a diferencia de los casos anteriores, si el conjunto es convexo, esto vale 0, pero puedo tener conjuntos no convexos donde esto también valga 0. Si tengo, por ejemplo, un círculo con unos rayos, esa zona donde tiene medida 0, ¿no? Pues entonces ahí no se cumple, pero salvo esas situaciones sí que sería una medida, digamos, de convexidad en este sentido. Bueno, estas medidas no son nuevas, digamos que estas son ideas que ya se han estudiado. Y haciendo como decía, esta revisión en la literatura lo hemos encontrado muchísimo en campos como visión por ordenador, pattern recognition, porque en esos campos la descripción, bueno, los descriptores, el calcular descriptores de forma es muy importante, y en particular pues la convexidad también es una de las características más usadas. También está relacionado, dentro de lo que es el mundo de la geometría computacional, con la visibilidad. Y utilizando la terminología que se usa en ese campo, pues un conjunto es convexo cuando cualesquiera dos puntos del conjunto son mutuamente visibles. Y eso quiere decir al final que cuando trazas el rayo de uno al otro no hay ningún obstáculo por el medio, que es la definición de que el segmento esté contenido en el conjunto. Entonces, digamos que con distinta terminología, pero sí que se utiliza mucho en estos campos. Entonces, un poco para buscar una aplicación, hemos elegido este ejemplo, que son de un proyecto internacional que tiene una base de datos enorme de imágenes de lesiones de piel, y hemos estudiado, sin ser para nada expertos en el tema, bueno, hemos visto que hay una serie de mecanismos que se utilizan para intentar hacer detección temprana de melanoma, y uno de esos métodos que se utiliza es lo que le llaman como regla ABCD, donde el ABCD viene del acrónimo asimetría, irregularidad del borde, variación de color y diámetro. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, midiendo esas características, ya sea por un experto o de forma automática a partir de imágenes, pues se puede, no cada una de ellas por separado, sino la combinación de estos features, ¿no? De estas características, pues permite de alguna manera aumentar la capacidad predictiva del tipo de lesión, digamos, y la detección temprana de melanoma. Bueno, entonces,
Dentro de lo que es estas características ABCD, en particular en la de irregularidad del borde, está relacionada con esta idea de medir no convexidad, ¿no? Al final, cuando quieres medir cómo de irregular es el borde, pues si el conjunto es convexo, pues el borde no será irregular y la falta de convexidad sí que está relacionada de alguna manera con esas irregularidades. Entonces, esas medidas de cada una de estas características, ya sea simetría, irregularidad del borde, etcétera, se pueden medir de muy distintas formas y de hecho en la literatura existen para cada una de ellas infinidad de posibilidades. En las de irregularidad del borde vemos que está relacionado con estas medidas, con cálculos de estas medidas de no convexidad. Y entonces en ese sentido es por ese motivo, digamos, por el que hemos elegido este ejemplo. Lo que hemos hecho como referencia es seleccionar 3 de esas imágenes con formas distintas, una porque es aparentemente convexa y otras porque presentan irregularidades de distintos tipos. Lo que entendemos que se hace desde el mundo de la computación es aproximar esas medidas que he definido antes de no convexidad, la basada en la distancia de Hausdorff, la basada en la diferencia en medida o la basada en la probabilidad, se aproximan mediante técnicas de computación y esencialmente a partir de la imagen completa y contando píxeles, ¿vale? Pues por ejemplo, si necesito calcular el área de la región, pues voy a contar número de píxeles en blanco en la región y demás. Entonces, haciendo eso, hemos obtenido para las 3 medidas que he comentado antes, estos valores. Entonces, por ejemplo, para la medida de la izquierda, algo que parece razonable, las 3 medidas son próximas a 0, dando idea de que efectivamente ese conjunto es convexo, ¿vale? En el caso este de la probabilidad es exactamente 0 porque he lanzado 100.000 pares de puntos uniformemente sobre la zona en blanco y nunca ha coincidido, claro, que justo 2 sean de tal forma que el punto medio caiga en la zona negra, ¿vale? Para la del medio, que ya presenta una irregularidad y es claramente no convexo, pues entonces todas las medidas, salvo quizá la de esta de la probabilidad, ya son mayores que 0. En la de la probabilidad, claro, para que aquí el punto medio caiga fuera, tiene que ser que los dos, perdón, que uno de los puntos que lanzo caiga en esta zona, lo cual tiene poca probabilidad porque es una zona muy estrechita, ¿no? Entonces esa puede ser la justificación de que este índice sea pequeño. Y en el tercer caso, tanto la basada en distancia de Hausdorff como en distancia en medida son mayores, dando idea de esa falta de convexidad, y también aumenta la de la probabilidad del punto medio, porque entonces ahora lo que me tiene que pasar es que cada uno de los puntos esté en cada uno de los trozos, que prácticamente tienen el mismo área, y entonces eso tiene más probabilidad de ocurrir que al final el punto medio caiga fuera, ¿vale? Bueno, pero esto sería, digamos, lo que con técnicas evidentemente entiendo que más avanzadas se haría desde el mundo de la computación, ¿no? Aproximar esas medidas considerando la imagen completa. Entonces vamos a tomar esto nosotros como la realidad del conjunto, como decir que efectivamente esas medidas sobre los conjuntos son esas. Pero a nosotros no nos interesa este aspecto, sino nos interesa el problema de estimar esas medidas. ¿Cómo de buena es la estimación que yo hago si en vez de tener toda la imagen tuviese una muestra de puntos en cada uno de esos conjuntos? Y analizar las propiedades que tiene eso como estimación de las medidas. ¿Vale? ¿Está claro el problema? O sea, estos números que aparecen aquí son aproximaciones de estas medidas por estos métodos computacionales. Nosotros vamos ahora a tomar puntos sobre la imagen e intentar estimar, y vamos a tomar esto como referencia porque entendemos que aquí estamos trabajando con todo y que entonces eso se parecerá a la medida real, ¿vale? Que en realidad es desconocida. Bueno, entonces en el primer caso teníamos la distancia de Hausdorff entre el conjunto y el cierre. ¿Cómo estimo eso? Si yo en realidad dispongo de una muestra de puntos tomada en el conjunto. Entonces, tomo la imagen que tenía aquí en el medio, me olvido la imagen, lo que tengo es una muestra de puntos uniformes en el conjunto. Bueno, pues lo que voy a hacer es calcular la distancia de Hausdorff entre el cierre y la muestra. Ese es mi estimador, bueno, y relativizar, hacerlo relativo como hacía en el caso. Esto es lo que proponemos como estimador de ds cuando tengo una muestra. En este caso,
esta distancia sería el radio de este círculo en azul, es decir, que si inflo la muestra con ese radio, me trago al cierre convexo de la muestra. Eso es lo que estoy calculando. Y simplemente mencionar que desde el punto de vista práctico, pues para calcular esta distancia de Hausdorff se utiliza un algoritmo clásico que es de cálculo de círculos más grandes vacíos, como decir, lo que es cuando me dan una muestra de puntos, cuál es la bola más grande que puedo encontrar, que no choque, que no contenga puntos y cuyo centro esté contenido dentro del cierre convexo de la muestra. Eso es lo que hace este algoritmo y resulta que lo aplico, es justo lo que necesitamos para calcular esta distancia de Hausdorff. Este desde el punto de vista de la implementación. Desde el punto de vista teórico, lo que se prueba es que este estimador es un estimador consistente de la medida que queremos aproximar, que es dBs. ¿Vale? Esta distancia de Hausdorff tiende a 0 y por lo tanto este estimador es un estimador consistente. ¿Qué pasa con la segunda medida que estaba basada en la distancia en medida, la diferencia entre el volumen del cierre con respecto al volumen del conjunto? Bueno, pues en ese caso nosotros proponemos hacer lo siguiente. Cuando tengo una muestra de puntos en el conjunto, lo primero que voy a hacer es estimar el conjunto mediante un estimador SN sombrero. Un estimador que tiene que converger en esta distancia a 0. En particular, el que está aquí representado es el cierre alfa convexo de la muestra, del que os hablaba antes. ¿Vale? Y lo que hago es medir la medida del cierre convexo de la muestra, le hago la diferencia con respecto a la medida de este estimador. Originalmente hacía la medida del cierre menos la medida del conjunto. Pues cuando tengo una muestra hago la medida del cierre de la muestra menos la medida de un estimador del conjunto. Bueno, relativo. ¿Vale? Y en este caso, bueno, pues desde el punto de vista de la implementación, para calcular este estimador, pues está ya en un paquete y está basado en un algoritmo de Dels-Brunner que dice cómo implementar el cálculo o la computación más bien del cierre alfa convexo. Y aquí no he puesto el resultado, pero tenemos también consistencia, ¿no? De este estimador a la MDS, a la medida real del original. Bueno, y por último, para estimar la medida que estaba basada en la probabilidad de que el punto medio esté dentro del conjunto, de nuevo necesitamos un estimador, es decir, me dan la muestra, construyo un estimador del conjunto, lanzo pares de puntos dentro de ese estimador y miro con qué probabilidad el punto medio está dentro del estimador. Ese estimador que consideramos ahora ya no es el cierre alfa convexo, sino que es este de aquí, que es el estimador que se llama de Debreu-Weiss, que esencialmente es tomo los puntos de la muestra, pongo una bolita de radio epsilon n centrado en cada punto de la muestra y hago la unión de todo eso. ¿Vale? Ese es el estimador que vamos a considerar. Entonces, lo que tengo que hacer es, una vez que construyo el estimador, lanzo pares de puntos uniformes en ese estimador y calculo cuántas veces el punto medio cae dentro del estimador. Con eso, 1 menos eso, hago una estimación del WDS. Y este resultado también me da la consistencia del estimador, porque este término de aquí converge a la probabilidad de que el punto medio esté en el conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, en la práctica, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho, para las 3 imágenes que teníamos originalmente, hemos generado muestras de diferentes tamaños, 200 muestras de cada tamaño muestral. He calculado estos estimadores de la distancia, basado en la distancia de Hausdorff, basado en la distancia en medida, basado en la probabilidad del punto medio, ¿sí? Y aquí lo que aparece son los valores medios y la desviación típica de esas estimaciones realizadas sobre 200 muestras. Pongo aquí como referencia lo que habíamos obtenido trabajando con la imagen completa, que no es necesariamente el DDS real o el MDS real o el WDS real, pero sí una aproximación en base a todo el conjunto. ¿Vale? Entonces vamos a tomar eso como referencia.
Esa es para las rojas y para el convexo. Entonces vemos, claro, esto es algo convexo, todas estas medidas deberían tender a cero, ¿no? A medida que el tamaño muestral aumenta, y parece que lo van haciendo. Hay algunas cosas a mencionar con respecto a esto. Este estimador no depende de ningún parámetro, porque es la distancia de la muestra al cierre de la muestra, la distancia de Hauser. Entonces, eso es libre de parámetros, bastante bien. Este depende del estimador que yo ponga aquí. Hemos dicho que he considerado el cierre alfa convexo, y el cierre alfa convexo depende de un valor de alfa. Bueno, he elegido un alfa en todos los casos, he elegido un alfa que da una buena reconstrucción de este conjunto, pero es algo a tener en cuenta. Claro, si el alfa no va bien, el conjunto ya lo estimo mal, y entonces la diferencia de ese conjunto con respecto a su cierre cambia, ¿no? Pero bueno, he puesto siempre el mismo alfa, porque si yo tengo un alfa fijo o resulta que el alfa es conocido, puedo asumir que el alfa es conocido, entonces ya independientemente del tamaño muestral, tengo una buena estimación del conjunto, ¿sí? En este caso, el estimador es la unión de bolas de puntos de radio epsilon n, y ese epsilon n lo tengo que elegir con cuidado, porque si lo elijo muy pequeño, entonces cuando genere los puntos uniformes y busque el punto medio no va a estar. Si lo elijo muy grande, también me puedo pasar, sobre todo en el caso de que el conjunto no sea convexo. Empezaré a unir zonas del conjunto que no quiero unir. Entonces, esto es más delicado. Todos están hechos con el mismo epsilon, pero el epsilon está, digamos, elegido para que esté bien en el caso del tamaño muestral más grande. Y por eso aquí los resultados dan peores, porque tendría que ajustar el epsilon y hacerlo un poco más grande en ese caso, digamos, ¿no? Porque ahí está muy fragmentado y entonces nunca cae en el medio. Entonces, bueno, es un epsilon n, es un epsilon n que depende de la n. ¿Qué? Sí. Ah, me pasé al... Sí, perdón. Estaba en este. Entonces, está bien elegido para este N10.000, pero he puesto el mismo, para ser así honesta, digamos, he puesto el mismo en todos. Entonces, por eso da mal. Habría que ajustar cada epsilon en función del tamaño muestral. Vale. En este caso, decíamos, este no es convexo, por eso estas medidas daban mayores, aunque esta no tanto, porque le cuesta esto de que el punto medio esté fuera. Evidentemente no son iguales, no tienen que dar igual, porque precisamente cada una captura diferentes formas y te sales de la convexidad, ¿no? Entonces, aquí, de nuevo, este está libre de parámetros y parece que aproxima bien a ese valor que tenemos de referencia. Estos también se van acercando, este para un valor de alfa fijo y bien elegido, y este para aquí un epsilon n adecuado, en este caso sí, pero si dejo el mismo epsilon n para todos los tamaños muestrales, entonces ya no da también. Y para el último, es especialmente importante, porque fijaos que aquí, claro, si pongo este epsilon que necesito para 10.000 es muy pequeño y aquí no tengo mucho margen, porque si inflo de más, juntaría, cuando haga la unión de las bolas de puntos, juntaré esta parte con esta y entonces ya la probabilidad de que caiga el punto medio fuera ya desaparece. Entonces es sensible si hay, pues eso, pues zonas estrechitas donde cambias de un sitio a otro. Pero en cualquier caso parece que estos resultados sí que confirman los resultados teóricos, ¿no?, de consistencia de los estimadores. Bueno, y después existe una otra opción basada en esto que comentaba al principio del tema de Cara Teodori. Creo que esta no la hemos encontrado, no, Alejandro, no viene de ninguna referencia, esta es, digamos, de cosecha propia. Y está basada en esta idea de que todo punto del cierre está dentro del cierre de no más de d más 1 puntos independientes. En particular, si ese es convexo, como coincide con el cierre, ocurriría eso para ese. Entonces la idea es la siguiente. Lo voy a decir ya para R2 para que sea más fácil de visualizar. Lo que podemos hacer es lanzar 3 uniformes sobre el conjunto y cuantificar el área del triángulo intersecado con el conjunto frente al área del triángulo.
es esto que aparece aquí. Esto serían, en este caso que estoy hablando, esto es un triángulo intersecado con el conjunto, su medida, la medida del área intersecada con el triángulo entre la medida del triángulo. La esperanza de esto, 1 menos esto. Porque si el conjunto es convexo, cuando yo lance 3 uniformes en el conjunto, el triángulo va a estar contenido en el conjunto y por lo tanto esto va a ser 1 y esto va a ser, esta medida va a ser 0. Vale. Aquí en vez de tomar el 1 menos, tomar esto con el intersecado con el complementario. Sí, sí, sí. Uh-huh. Vale. Bueno, ¿y cómo estimamos esto? Pues la idea es, ¿perdón? ¿Cómo estimo esto en la práctica? Bueno, pues lo que puedo hacer es, tengo mi muestra en el conjunto y con esa muestra voy a considerar todos los triángulos que puedo formar, todos los triples de puntos que puedo formar con la muestra, y para tener una idea de este área, lo que hago es contar cuántos puntos de fuera de esos 3, de la muestra original, caen dentro del triángulo. Eso frente al área del triángulo. Sí. Es este R que aparece aquí. Tengo mi muestra, le quito los vértices y cuento cuántos caen dentro del triángulo. Para esto tenemos a este estimador, suponiendo que esto, claro, aquí depende de la medida del conjunto, que la tengo que estimar de nuevo mediante la medida del estimador del conjunto. Si el estimador cumple esta condición, entonces tenemos la consistencia del estimador. Y en la práctica, que me salieron por la noche las simulaciones, esto es nuevo, lo que he hecho no me ha dado tiempo a más, porque claro, aquí fijaos que yo tengo una muestra de tamaño n y lo que hago es considerar todos los triángulos que puedo formar con esa muestra y contar cuántos de la muestra caen dentro del triángulo. Entonces eso, claro, lo que pasa es que he encontrado un artículo del 92 donde habla de unos algoritmos para encontrar tal, y entre los algoritmos aparece precisamente contar cuántos, dada una muestra de puntos, contar cuántos caen dentro del triángulo. Y es un algoritmo que como que ordena los puntos de izquierda a derecha y va barriendo de forma que no tienes que estar continuamente recalculando, pero aún así es n cuadrado, tarda. Entonces lo he hecho solo para el caso este más, digamos, convexo, con tamaño 1000, 200 muestras de tamaño 1000. Y otra cosa mayor es, claro, aquí como depende de esta estimación, me lo he simplificado y he asumido que la conozco, le he enchufado aquí en vez del área del estimador, pues el área de contact pixel, digamos. Bueno, pero esto es para corroborar algo que también, digamos, un resultado que no he puesto aquí, pero que me daría la normalidad asintótica del estimador. Entonces aquí lo que aparece son los valores de esto para esas 200 réplicas. Ya digo, enchufando aquí algo más realista, ¿no? La estimación, que lo estropearía seguramente, tardaría más en ver la convergencia. Y como referencia aquí aparece una normal, la he puesto de media cero porque entiendo que es lo que le correspondería al conjunto real, que es casi convexo, y la desviación típica es la que le corresponde por las 200. Pero bueno, parece corroborar el resultado, ¿no? de la normalidad. Pero
dejé ya con más tamaño de n y aún estoy esperando y no sé si lo conseguiré con lo que le lleva a esto. Pero bueno, que es, digamos, este estimador lo ponemos porque es como una idea, una nueva definición de medida de no convexidad que entendemos que no está hecha. Y porque tenemos la teoría para ver o sea, la propuesta del estimador y la teoría de cómo ese estimador sí que es consistente, incluso la distribución asintótica, y por verlo un ejemplo más conocido también, y que además hay un algoritmo que también parece que encaja ahí con eso, aunque es costoso debido a su propia definición. Al final tiene que considerar todos los triples de puntos y eso en cuanto n es grande ya se dispara. Y nada más por mi parte, muchas gracias por la atención, por la invitación. Yo creo que es para que no se debe usar, para que no se dispare, por mucho dos veces, como mucho, dos veces el área del... Pero se queda, no sé, se queda con el otro. ¿Perdón? Sí, creo, sí, o sea, en la prueba no tengo exactamente en el punto en el que está, pero digamos que es para que esto no se dispare de más. Pero en realidad, claro, te vas a quedar con este. No fue Manolo, pero. Sí, de hecho no he puesto las simulaciones, pero bueno, también claro, depende de, en el resultado teórico al final se establece qué proporción de muestra utilizas para estimar y para, claro, que no esté muy desbalanceado. Sí, lo que daba mejor en las gráficas era por la mitad, si tomar la mitad para una cosa y para la otra. O sea, la curva hace una cosa así, claro, empieza muy mal y no está probado que sea para la mitad, pero en torno, es verdad que en las simulaciones era cuando en torno a la mitad de la muestra la utilizabas para cada cosa, daba los mejores resultados. Para, esto es R convexo, sí. Sí, sí, estás teniendo menos datos, pero claro, la otra te da una estimación de cuánto te falta para llegar al real. Que eso nunca lo tienes si trabajas con la muestra completa, nunca sabes lo que te falta, cuánto tendrías que inflar.
Y después para el caso convexo, para, para el caso convexo también hay una publicación después que también hace una propuesta de cómo corregir el cierre para, y también, yo no conozco el detalle, pero también se basa en dividir la muestra, no sé si hacen así algo parecido de contar después cuántos caen fuera o algo así, pero también. En, en este no. En el de... ¿Dónde lo tengo puesto? En este no, creo que no, pero en uno de 2017 es donde proponen la corrección. Y no es el que te decía, no tengo el detalle de cómo lo hacen, pero creo que también está basado en dividir la muestra. Es de 2017 y creo que es solo de él, creo que solo vale. Sí, yo creo que también había hecho alguna prueba de mejorar y no tampoco llegaba a nada. No, sí, había hecho el verano pasado alguna, sí, con Alberto habíamos hecho así alguna prueba de mejorar el perímetro y nada, no. Sí, lo dejamos ahí para un, sí. Sí, 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 ahí, claro, los resultados están para un alfa n que cumpla condiciones, ¿no? Y después lo que pasa que para la elección hay un trabajo de Alberto con Paula Saavedra que tienen una elección data driven del alfa n también, sí. Sí, sí, claro. Porque a la frontera, sí, pero aquí no estimo el conjunto.
Claro, ahí no estás, con el de Brodway realmente no estás estimando el conjunto, porque el punto solo mira si estás más cerca de epsilon de la muestra. Pues cada vez es más fácil. Porque hay, bueno, yo la verdad es que ya es de la tesis y de aquellas me había costado un montón, pero ahora hay, desde RStudio, por ejemplo, si tú tienes una serie de funciones, hay una librería, ahora si no te mando el enlace, y le dices, es como decirle, hazme un paquete de esto y entonces te genera con ese código toda la estructura que necesita para tener el paquete, que va a ser una carpeta de documentación, una carpeta tal, después vas completando esa documentación tipo látex de la ayuda y demás, y después se sube al repositorio y solo comprueba que no tenga problemas de instalación, digamos, o sea, de calidad del código, no, no, no. Solo hay de compilación, de que no de errores, de que tal. Pero el código en sí, que haga lo que tú dices que hace, no. No, no. Yo creo que lo publican todo. Claro, entonces eso ahora ya, claro, cuando tomas un paquete también tienes que revisar un poco que lo que está tal funcione, bueno. Y después, bueno, hay revistas claro, revistas de R y así que, bueno, si está ahí publicado, se supone que ya ha tenido un proceso más de revisión, pero si no. Sí, claro, claro, ese es lo que digo, que el estar en una revista de este estilo, bueno, esa u otras, es el que te da que sí que hubo una revisión de realmente de lo que está implementado, pero si no por tener un paquete no, no hace falta nada. Ah, sí, sí, me lo dijo Alejandro, sí, pues bien nos venía, sí, porque es un poco, o sea, cuando el tamaño muestra es muy grande, sí que yo tenía eso ahí guardado en la cabeza de esto hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Y bueno, otra cosa también es que hoy me escribieron porque el paquete depende a su vez de otro paquete que tiene licencia CM, que es, bueno, tiene licencia. Y entonces cuando tú usas un paquete que tiene una licencia, tienes que heredar la licencia, no puedes poner que es libre cuando dependa. Y hoy me escribieron que ya puedo no depender de ese, entonces ya paso a ser, paso a ser GPL, software libre libre, y a ver si lo cambio. Pero sí, ese estaba, no, yo no lo llegué a usar, pero sí que tenía en la cabeza que había que mejorar eso y si alguien lo hizo, pues perfecto. Como trabajo de, sí, de algo de computación de maestría. Sí, sí, me lo había mandado, me lo habías mandado tú. Había algunos con el cálculo del área, no sé si es eso, alguna vez que me escribieron algunos era porque dependiendo de la configuración de los puntos podía dar algún problema al cálculo del área, del cierre. Ah,
Claro, pero yo creo que eso tiene que ver con lo del epsilon n, probablemente. Porque yo estoy tomando un epsilon n a ojo. Igual si me paso a un epsilon n un poco distinto, ya me estoy por arriba, por abajo. Creo que tiene que ver con eso. Porque no es el mismo en todos los casos, o sea, esto es eso, es un poco lo que os decía, para ser honestos, pues es un poco elección al azar y poner ahí uno que da bien en el caso de n más grande, pero que habría que ajustar bien el cómo se elige ese parámetro y a lo mejor esa variación es lo que hace que pase de un lado al otro.